Rainbow Dash tropezó. Sus cascos golpeaban fuertemente contra la piedra húmeda. No sintió que su piel se había separado de sus pezuñas mientras luchaba desesperadamente por pararse. Colocó un casco firme contra la pared de ladrillo cubierta de humedad y empujó ciegamente hacia adelante. Su aliento salió en jadeos, el calor de sus exhalaciones golpeando el aire frío, reuniéndose en pequeñas bocanadas de niebla blanca y transparente, desapareciendo en la oscuridad. Necesitaba escapar del que la perseguía antes de que la alcanzara. Su visión vaciló y ella no estaba segura de si era porque el túnel estaba débilmente iluminado o si era porque su visión estaba realmente empezando a fallarle. Usando su casco derecho, lo colocó contra la pared para guiar sus movimientos tambaleantes. Una pesada senda carmesí manchaba todo el pavimento detrás de ella, como una flecha macabra, señalando la dirección en que había llegado y hacia dónde había ido. Su otro casco se aferraba desesperadamente a su garganta en un valeroso esfuerzo para tratar de contener la marea carmesí que le sacaba más y más de su preciosa sangre vital de su cuerpo con cada latir de su corazón tenso. Apartándose de la pared, retrocedió por el camino por donde había venido, doblando ligeramente y tomando un pasaje más pequeño y estrecho, con la esperanza de que ella pudiera ocultar la dirección que había seguido. Su perseguidor, siguiendo el sangriento sendero que Rainbow había dejado en la pared para guiarle por el camino donde había ido. Haciendo su camino lentamente en la oscuridad, trató de no tocar las paredes mientras ella se abría paso a través del agua profunda y estancada, con la esperanza de mantener su presencia oculta. El suelo de la alcantarilla desapareció repentinamente de debajo de sus pezuñas, mientras se paró sobre un agujero negro sin fin del que ella nunca volvería. Cayó sobre su costado, deslizándose y rodando por el barro y rechazando restos de escombros, antes de finalmente descansar en el fondo de una especie de terraplén. Ella pudo haber perdido la conciencia por un momento, no estaba segura, pero su mundo se había vuelto terriblemente oscuro, y cuando abrió los ojos, su mundo permaneció así. Tratando de reprimir un grito de agonía, de todos modos un gemido patético logró deslizarse entre sus labios resecos. Intentó moverse, trató de hacer cualquier cosa menos sentarse y esperar a morir, o hacer que su perseguidor la encontrara. ¡Muévete, maldita sea!, gritó ella dentro de su cabeza, mientras forzaba su cuerpo a extender un casco tembloroso y arrastrar su cuerpo roto a través del barro frío y resbaladizo y de la suciedad rancia en la que había caído. Ella sintió lágrimas de frustración amarga aguijoneando sus ojos mientras sus alas se contrajeron, tratando de clavar sus alas en la mugre y arrastrarse hacia adelante unos metros más. Aguantando otro grito de dolor mientras cada terminación nerviosa que tenía en su cuerpo se encendían en agonía, ella fue capaz de arrastrarse hacia unos miserables pocos centímetros. Ignorando el dolor, se obligó a repetir la acción, sus alas raspando contra lo que solo podía ser una pared de túnel. El espacio que ocupaba era pequeño y cerrado, como si hubiera caído en algún tipo de cisterna o en un depósito de agua no utilizado, y no podía salir. Estaba atrapada. Cerrando los ojos con resignación, ella rodó sobre su lado, su aliento atrapado en su garganta mientras la agonía ardía sobre su pecho. Hizo otro patético gemido y se odió por ello. Se negaba a escapar como una cobarde llorona y lamentable. Utilizando la pared para apoyarse, logró arrastrarse para que su lomo se apoyara contra la pared. Un sollozo entrecortado escapó de sus labios ensangrentados, de los cuales fluían pequeños rastros de sangre roja hacia su cuerpo. Ella tomó aire viciado en un jadeo rápido, rasgando sus pulmones delicados, causando que se ahogue y luche por respirar. ¿Se supone que sea difícil de respirar?, se preguntó ella confundida.
Tomando otra respiración temblorosa, soltó un grito de agonía mientras las lágrimas de frustración rodaban por sus frías mejillas. Cerró los ojos. El sonido de su corazón palpitando en su pecho llenó el pequeño espacio. ¿Mi corazón se está ralentizando? ¿Mis latidos están desacelerando cada vez más?, se preguntó furiosamente. Respiró con más fuerza y había roto la piel sensible de su garganta. Ella no era un médico, pero estaba bastante segura de que había cortado más que la piel, los músculos y los tendones. Apartando su atención de esto, se dio cuenta de que la ceguera que la envolvía parecía elevar todos sus otros sentidos, casi dolorosamente. Podía oír el débil goteo de agua sobre el metal a cierta distancia y la humedad que corría por las paredes de piedra. Podía oler el aroma de su propio sudor, sangre y el hedor de las aguas residuales. Incluso percibió un sabor amargo en su lengua. Podía sentir la áspera textura de un ladrillo detrás de sus alas y el suelo cubierto de barro, lleno de escombros desconocidos y basura, provocándole un entumecimiento frío que se expandía a través de su pelaje y carne. Pero aparte de todo esto, ella podía oler la sal de sus propias lágrimas no deseadas y sentir la cálida humedad que producían por sus mejillas. De repente comenzó a sentir cómo cierta cantidad de sangre tapaba su garganta, haciéndola toser de inmediato. Trató de ahogar el sonido, debido a que su eco rebotando en las paredes curvas posiblemente alertarían a su perseguidor hacia su ubicación. Escuchando, pensó haber detectado el débil salpicar del agua siendo impactada por un casco, yendo a un ritmo acelerado y decidido, casi frenético. ¿Se están acercando los pasos?, se preguntó silenciosamente, mientras se esforzaba por determinar si el rápido sonido del galope a través de una serie de túneles empapados de agua se estaba acercando o alejando. Esforzó la audición hasta el límite, tratando de calmar su respiración e ignorar el suave latido de su corazón, ese ritmo melódico y a la vez espantoso. El sonido era calmante, casi hipnotizante, acunándola en un sueño profundo del que nunca despertaría. Rainbow Dash finalmente detectó el silencio. Ella llegó a la conclusión de que su mente estaba obviamente jugándole trucos, haciéndole creer que su perseguidor estaba cerca, cuando en realidad ella estaba sola, total y absolutamente. Ella abrió los ojos. Su visión logró perforar la oscuridad lo suficiente para permitirle ver su entorno y confirmar su impresión de un pequeño agujero circular. Apoyó la cabeza contra la fría y húmeda pared de ladrillo, apretando la mandíbula y extendiendo una pezuña temblorosa, tratando de adquirir la fuerza suficiente para ponerse de pie. Se levantaba lentamente, esforzándose por lograr lo que debería haber sido una tarea tan simple. Utilizando la pared como apoyo, empujó contra ella, forzando sus músculos que protestaban a obedecer sus órdenes, desesperada por moverse, correr y alejarse. Pero su esfuerzo fue en vano. Sus pezuñas se deslizaron sobre el barro que cubría el suelo, el ligero progreso que había logrado al levantarse del suelo para solo aumentar su dolor cuando se estrelló contra él. El aire se alejó con fuerza de sus pulmones y las luces bailaron ante sus ojos. En ese momento, llegó a la sombría comprensión de que no tenía fuerzas suficientes para volver a intentarlo. Iba a morir en un agujero sucio, sola y en la oscuridad. Ella sonrió amargamente para sí misma, pensando que su muerte era algo apropiada. Había vivido casi toda su vida escondida, dentro y viviendo en la oscuridad, sin que nadie supiera o se preocupara de que existiera, y ahora ella moriría allí. Casi nadie sabía de su experiencia ni de su muerte. Una breve vida extinguida con violencia brutal, que era la misma manera con la que había vivido. Se las arregló para soltar una carcajada sin alegría, aunque sonaba más como un grito de pesar.
Cerrando los ojos, escuchó el doloroso silbido de sus respiraciones entrecortadas, preguntándose qué tan cerca estaba su asesino de encontrarla o si su asesino se había molestado en perseguirla. El último pensamiento le intrigó ligeramente. ¿Su asesino sabía que había dado el golpe mortal y no se había molestado en perseguir a su víctima que huía? ¿O la había perseguido, queriendo asegurarse de que terminó el trabajo que había iniciado y había logrado perderla dentro de los tortuosos túneles del sistema de alcantarillado de la ciudad? Escuchó los sonidos a su alrededor. Su cuerpo se volvió extrañadamente entumecido, sus pensamientos más nublados, menos claros y coherentes. Formó un puño con uno de sus cascos, lo estrelló contra la pared detrás de ella, sacudiendo sus heridas. Ella tomó una respiración aguda y dolorosa y soltó un siseo rápido, seguido de una maldición. Intentó respirar nuevamente y se dio cuenta de que su pecho se sentía aún más apretado que antes. Se obligó a ignorar el dolor y tomar una bocanada de aire, lo cual no parece ayudar a su falta de aliento. Ella gruñó enojada. No quería irse así. Si ella iba a morir, se iría en un resplandor de gloria, llevándose a muchos de sus enemigos con ella mientras se fuera. No había planeado morir. Se desplomó contra una pared de ladrillo, cubierta de barro y desechos. Lágrimas de desesperación rodaban por sus frías mejillas entumecidas. Pero no se había quedado para pelear. No había luchado con tanta fuerza como debería. Ella no había ido a matar cuando se presentó la oportunidad. En cambio, había vacilado, y esa vacilación, esa falta de resolución, de convicción, la habían dejado abierta y vulnerable. Su asesino se había aprovechado de la indecisión de Rainbow por segunda vez. Esa realización singular de que si Rainbow Dash hizo ese movimiento, realizaba esa acción brutal, mortal, no habría vuelta atrás. Sería una acción que no podía deshacerse y no podía permitirse soportar ese tipo de carga pesada. Su asesino había visto la oportunidad, una debilidad en las defensas de su oponente, y como luchador entrenado que era, no vaciló, ni por un solo momento. Se movió para matar, segura de sus movimientos, hábil y verdadera. Cuando el acero perforó la carne débil y delicada, Rainbow Dash había hecho lo único que podía: correr. Corrió por varias razones, y no porque fuera una cobarde. Podía enfrentarse a la muerte de frente y sin inmutarse. Estaba preparada para ello. Siempre se había preparado para esa singular y definitiva eventualidad. Pero ella se había convencido de que tenía que correr, porque creía que podía escapar de su atacante, y si lograba escapar, podría recuperarse, sanar y pelear otro día. Pero en el fondo, Rainbow Dash sabía que esto era una mentira. Ella sabía que el golpe que se le había dado era mortal, y que su tiempo había llegado a su fin. Se estaba muriendo, y corriendo, iba a realizar un último acto desesperado antes de morir finalmente. Ella iba a ocultar su muerte. Ella sabía que todavía estaba demasiado cerca de donde ella y su asesino habían luchado, pero era lo mejor que podía hacer, atrapada como estaba dentro de ese agujero sucio. Iba a dejar a su asesino con la creencia de que Rainbow Dash había logrado escapar y que ella todavía estaba viva, en alguna parte allá afuera. Ya sea planeando su venganza o simplemente la curación, su asesino creería que todavía estaba viva. Y ese iba a ser su acto final, su gesto elocuente y conmovedor. Tratando de mover la cabeza, se dio cuenta de que solo podía moverla muy ligeramente. Sus miembros desde hacía mucho tiempo estaban entumecidos, el frío deslizándose en su carne, sus huesos y finalmente en su propia alma. Se quedó mirando la penumbra de la oscuridad, al darse cuenta de que su casco había soltado desde hacía mucho tiempo su garganta. Su preciosa vida se le escapaba por segundos. Cada latido de su corazón era como un cronómetro,
contando los últimos momentos de su vida. Ella respiró suavemente, sus extremidades pesaban, su corazón estaba débil. Los sonidos de pasos a través de los túneles húmedos resonaron a su alrededor, acercándose. Una voz gritó y lloró, la voz de su asesino rebotando y deslizándose a lo largo de las paredes del túnel circular que se había convertido en su lugar de descanso no deseado. Rainbow Dash sintió que su visión se oscurecía. La dolorosa agonía que había estado soportando parecía apagarse mientras su último aliento salía de sus pulmones. Una figura apareció delante de ella. El barro y la basura se deslizaron sobre sus piernas. No es que ella pudiera sentir esto, pero estaba vagamente consciente de que esta acción había ocurrido. El latido de su corazón se agitó, dando un último, final, lamentable, desesperado bombeo antes de quedarse quieto. Su acto final, no hecho de odio o miedo, sino de amor, en última instancia en vano. La visión de Rainbow se desvaneció por completo. La imagen final ardía en su alma. Era una Pegaso, su asesina, su hermana, Scutalo.